Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Nuevamente es un gusto poder estar con ustedes y poder desarrollar este siguiente curso de estudio bíblico referente al rey Jeroboam. Antes de iniciar, me gustaría invitarle para que usted se suscriba al canal. Si no lo ha hecho, yo lo invito para que apriete el botón donde dice la palabra suscribirse aquí abajo. Hay una campanita a un lado, también apriete tanto el suscribirse como la campanita. Esto lo que hará es que cada vez que yo suba un video al canal le avisará de que llegó un nuevo estudio a su aparato donde usted ve estos videos. Entonces le avisará que hay un nuevo video. Por lo tanto, yo le invito para que usted lo haga. No tiene ningún costo, es gratuito. Y respecto a que le dé manita arriba, hay una manita que está con el pulgar arriba. Si después de escuchar el video le gustó, dele like, apriete el botón de la manita arriba. Significa la manita arriba que es que le ha agradado lo que usted vio dentro del estudio, lo que usted vio y escuchó. También le quiero invitar que si usted quiere colaborar con nosotros, para que si desea apoyarnos económicamente, ya sea con ofrendas o con colaboraciones que usted quiera desarrollar a favor de esta actividad de estudios bíblicos, yo le invito para que usted lo haga. Regularmente hay una cintilla que aparece dentro de los videos donde aparece un número o unos números que es la clave interbancaria del banco donde usted puede hacer un depósito, ya sea lo puede hacer a través de una transferencia electrónica o directamente puede ir al banco. Usted lo hace a nombre de Carlos Héctor Monroy Flores. La cintilla, usted da ese número, esa clave interbancaria y lo pone a mi nombre, Carlos Héctor Monroy Flores. Bien, vamos al estudio. Continuaré con esta segunda parte de esta enseñanza bíblica del rey Jeroboam.
Si quiere tener más detalles de la primera parte, yo le invito para que entre al video denominado Tutorial para no reyes. Continuemos con el estudio. Personajes bíblicos, Jeroboam, segunda parte. Si todavía podemos hablar del rey Jeroboam, entonces quiere decir que todavía hay muchos más errores que cometió el rey Jeroboam de los expresados en la primera parte. Y uno más de sus errores fue el no pensar en quienes deberían servir en el templo de las imágenes de oro creadas por el rey. Recuerde que el rey había levantado 2 becerros de oro. Había creado 2 becerros de oro con la finalidad de que el pueblo de Israel ya no estuviera yendo a Jerusalén a adorar en el templo de Dios, en la casa de Dios, en el templo llamado del rey Salomón. Bien, entonces, al estar creando estas imágenes de los becerros de oro, no pensó en quién le iba a dar seguimiento con las actividades sacramentales o las actividades propias para que pudieran adorar a los becerros de oro. No había gente especializada para hacer esto, pues nunca había habido becerros para adorar con gente especializada. Dándose cuenta que no había quien ministrara en los centros de los becerros, hace una invitación a los levitas que vivían dentro del reino de las 10 tribus que él reinaba para que fueran los ministros de dicho centro de adoración. Pero como era de esperarse, ningún levita se atrevió a desarrollar tal encargo, ya que reconocieron que hacerlo los llevaría a pecar y a caer y fomentar entre la población la idolatría. Por lo que entonces se le ocurre otra gran mala idea para solucionar este problema. Lo que hace es hacer una invitación al pueblo en general para que todo aquel que quisiera tener el encargo de llevar a cabo la actividad sacerdotal con estos becerros creados por él, y entonces darle seguimiento a los que quisieran adorar estos becerros, pues hace un llamado a la población para que el que quisiera pudiera inscribirse como sacerdote de estos imágenes que él había creado, y eso no era bueno. Se le ocurrió una gran mala idea, digo, porque ¿quién podría ministrar dentro de los centros de los becerros de oro? Se pone a proclamar a las 10 tribus quien quisiese tomar ese encargo para llevar a cabo la función del sacerdocio, no importando que no fuera la tribu de Leví. Recordemos que ellos eran los que estaban autorizados para poder desarrollar las actividades dentro del tabernáculo desde los tiempos de Moisés, los levitas. Y esto se da por una autoridad expresa de Dios para poder hacerlo. Eran los levitas los que por herencia pertenecían a la familia de Aarón. Los levitas tenían la cualidad de ser el tercer grado dentro de la jerarquía de las actividades espirituales dentro del templo, misma que estaba compuesta del sumo sacerdote, los sacerdotes, y uno era el sumo sacerdote, el segundo grado eran los sacerdotes simples, y después los llamados oficiales encargados del servicio, que eran el general de los levitas. Los levitas cuidaban del santuario y proveían a los sacerdotes las actividades. Eran los sacerdotes, eran los levitas quienes vivían alrededor del tabernáculo y debían cuidarlo. Los únicos que podían trasladarlo cuando hubiese necesidad de moverlo del lugar. Ayudaban a los sacerdotes a preparar los sacrificios y a recaudar y distribuir cada una de las contribuciones. También eran los encargados del canto y de la ejecución de los instrumentos musicales. Además,
eran parte importante de la enseñanza en medio del pueblo de Israel. Fundamentaré lo que he dicho. Lo encontramos en el libro de Números, capítulo 1, versículos 50 y 51. Dice así: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres. Ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Versículo 51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Esa era la importancia. Los levitas tenían esa calidad, esa cualidad dada por Dios para que pudieran desarrollar actividades de soporte dentro del templo apoyando a los sacerdotes. En 2 de Crónicas 35 versículos 2 y 3 dice lo siguiente: puso también a los sacerdotes en su oficio y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Versículo 3: y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. También encontramos en el libro de Nehemías 8, 7 y 8 lo siguiente: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acuf, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces vemos que los levitas también se dedicaban a desarrollar la parte educativa dentro del pueblo de Israel. Pues bien, ahora que hemos visto que los que se podían dedicar a las actividades en el servicio a Dios eran solamente los levitas y nadie más, Jeroboam estaba cometiendo un grave error. Un error más al invitar al común del pueblo, sin importar que no fueran de la tribu de Leví, para participar en el servicio a adorar, y peor todavía, a los becerros de oro. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 31 dice: hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Con esto, el rey estaba logrando la actividad opuesta a lo que pretendía hacer al crear los becerros de oro, ya que muchos de los que entendieron que al haber levantado las dos estatuas de oro y haber llamado al sacerdocio a aquellos que no eran de los hijos de la tribu de Leví, lo que hicieron fue empezar a trasladarse a Jerusalén, en donde podían tener la seguridad de que no estarían cometiendo idolatría en contra de Dios, así como no estar quebrantando las leyes dadas a Moisés respecto a quienes podían servir en el templo. ¿Quiere que le diga otro de los errores cometidos por el rey Jeroboam? Estos errores transgreden lo establecido en las ordenanzas. Pues bien, queriendo equiparar las festividades que se celebraban
que se celebraban en el templo de Dios en Judá, esto es, en Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón o la casa de Dios, Jeroboam instituyó una fiesta solemne similar en los centros creados por él, donde estaban los becerros de oro. Así las cosas, en el mes octavo, a los 15 días del mes, para llevar a cabo sacrificio en los altares de los becerros de oro, instituyó una fiesta. Por otro lado, aprovechó para ordenar a los apócrifos sacerdotes que él autorizó para servir en la actividad con los becerros de oro. En el libro de Reyes podemos ver lo siguiente: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebran en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Todo esto, ni que explicarlo, era del total desagrado de Dios, por lo que no iba a dejar seguir actuando al rey Jeroboam de la forma como lo estaba haciendo. Entonces mandó a un hombre de Dios delante de la presencia del rey para decirle palabras que no le iban a ser agradables al rey Jeroboam. Este hombre, un siervo de Dios, venía de parte de Dios con palabra de parte de Dios. Pero antes de tener una plática con el rey, el profeta enviado por Dios realizó una serie de actos que demostrarían el enojo de Dios, así como también establecería por medio de una profecía la llegada próxima de un hombre llamado Josías, el cual en su momento sacrificaría a todos aquellos sacerdotes apócrifos ordenados por el rey Jeroboam para realizar el servicio a los becerros. En el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, versículo 2, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a todos los sacerdotes de lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Versículo 3, y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Este quebrantamiento del altar y el derramamiento de la ceniza, a la palabra dicha por el profeta, provocó que el rey Jeroboam se encendiera en ira contra el profeta de Dios. Pero sorprendentemente, Dios le demostró al rey que la proclamación que había hecho el varón de Dios era algo que le había ordenado el mismo Dios, por lo que al ordenar el rey Jeroboam la detención del profeta y señalarlo con su mano desde el altar, su mano se le secó, no pudiendo enderezarla, por lo que el altar continuó rompiéndose, derramando la ceniza conforme lo había dicho el profeta. Así leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos 4 y 5, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar
y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Al ver el rey Jeroboam que la mano se le había secado, se asustó demasiado, y reconociendo que el varón que tenía enfrente era venido por Dios, le pidió entonces que le restaurase su mano. En el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 6, dice lo siguiente: entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Si usted notó la expresión del rey al dirigirse con el varón de Dios y pedirle la restauración de su mano, utilizó una expresión: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Esto solo demuestra la poca identificación que el rey Jeroboam ya tenía con Dios, ya que le dice al varón de Dios que le pida a su Dios, dice a tu Dios, no al Dios de él, al Dios del profeta de Dios. Es una tristeza. Dijo: pídele. Dijo: pídele a tu Dios. No dijo: pídele a nuestro Dios. Dijo: pídele a tu Dios. Jeroboam ya no sentía que era su Dios. Era tanta su confusión que ya no sentía apego al Dios que en otro tiempo adoraba. Una vez que pasa todo el alboroto que se dio en el centro de adoración a los becerros de oro y que las cosas se calmaron, el rey pide al varón de Dios que lo acompañe a convivir en su casa. Pero déjeme expresarlo conforme lo dice la palabra de Dios, ya que el varón de Dios se negó a acompañarlo a su casa. En el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos 7 al 9. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Versículo 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ante la negativa del siervo de Dios de no comer y convivir con el rey Jeroboam, solo demuestra una cosa, la cual es manifiesta por el Espíritu Santo para nosotros hoy en día, y esto es que el reino de Jeroboam había sido ya en ese momento desechado por Dios para seguir reinando con su dirección, ya que lo que él había hecho no era otra cosa sino haber dejado a Dios, haberlo puesto de un lado para reinar sobre las 10 tribus de Israel, así como caer en idolatría y haber puesto sacerdotes falsos. Esto es una enseñanza para nosotros. Dios nunca abandonará a nadie que quiere estar al lado de Dios, pero quien no quiera nada con Dios, Dios no puede ni quiere forzar a nadie a que le sirva y a que le siga. Esto debe nacer en cada uno de nosotros, querer estar siendo dirigidos en todo momento y lugar por Dios, y Él estará ahí para acompañarnos, por lo que puedo afirmar que la relación entre Dios y Jeroboam había concluido totalmente. Por otro lado, también hay una enseñanza para los líderes. Cuando le ordena Dios al varón que no conviviera más con el rey Jeroboam, este lo cumplió al pie de la letra, y la instrucción era clara: que no le aceptara ni siquiera un vaso de agua, por lo que ni por una simple atención o un gesto de buena costumbre
le aceptó el varón de Dios ni siquiera un vaso de agua. Y créame, hacerle un desaire a un rey no es nada fácil, aún peligrando que se sintiera ofendido y con su calidad de rey pudiera ordenar quitarle la vida a quien lo pudiera desairar. Sin embargo, él se mantuvo firme en lo que Dios le dijo. Y si Dios lo dice, no podemos cambiar ni un mínimo las ordenanzas de Dios, sobre todo sobre acciones en las cuales nos da instrucciones precisas. Por lo que respecta al varón de Dios, se da un hecho muy significativo que haría que no pudiera regresar a su casa ni con los suyos. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio. He querido dejar la escena donde se viene abajo la cámara porque viene un viento recio y pues la cámara se cae. Esto no me preocupa en lo más mínimo, toda vez que sé de quién viene. Hay una cuestión: el enemigo quiere tocarnos, no puede tocar nuestras vidas. Podrá tocar mil cosas alrededor de nosotros, los bienes en ocasiones, pero lo que no puede hacer nunca es tocar nuestras vidas. Pero bueno, vamos a continuar con la enseñanza y voy a tratar de continuar donde me quedé para que podamos darle seguimiento. Por lo que respecta al varón de Dios, se da un hecho muy significativo que haría que no pudiera regresar a su casa ni con los suyos, ya que fue envuelto por la mentira de un viejo profeta que, diciéndole al joven que Dios lo había enviado a decirle unas palabras, lo cual no era así, trajo como consecuencia que el varón de Dios enviado para con Jeroboam perdiera la vida. Sigamos examinando este punto. Así lo expresa la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 11 al 25. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Versículo 13. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Versículo 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Versículo 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Versículo 16. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Versículo 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Versículo 18. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Versículo 21. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Versículo 22. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua.
no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Versículo 23. Cuando había comido pan y había bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Versículo 24. Y yéndose, le topó un león en el camino y le quitó la vida. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Versículo 25 hasta el 24. De lo que acabo de mencionar de las escrituras hay varias cosas que me gustaría comentar, que pudiéramos analizar. De lo que acabo de mencionarle, podríamos concluir lo siguiente: le daré un seguimiento, lo haré mediante una metodología de preguntas y respuestas a lo que quiero mencionar. El varón de Dios dio cumplimiento al ordenado para ir con el rey Jeroboam y decirle frente a su cara lo que Dios le había mostrado con su reinado en cuanto que lo había desechado. La respuesta es sí. El varón de Dios cumplió con la orden de no aceptar, convivir, ni probar alimentos, ni agua por el rey. La respuesta es sí. Obedeció a Dios. Esto de decirle Dios al varón de Dios que no comiera es otra pregunta. ¿Fue casualidad o a Dios se le ocurrió decirle por si se daba una situación de que le ofreciera comida? La respuesta es: no fue casualidad. Dios se lo dijo al varón porque sabía que se daría la invitación por parte del rey. El varón obedeció a lo que Dios dijo que no comiera. Siguiente, Dios le dijo al varón que no regresara por el mismo camino que vino. ¿El varón de Dios lo cumplió? La respuesta es sí. El varón no regresó por el mismo camino, obedeció a Dios. Siguiente pregunta. El viejo profeta invitó a comer al varón de Dios y éste inicialmente aceptó la invitación. La respuesta es no. Inicialmente es no. Obedeció más que a Dios. Obedeció primero. La siguiente pregunta es: ¿finalmente obedeció al viejo profeta? La respuesta es sí. Obedeció al viejo profeta. El viejo profeta dijo que Dios le había hablado diciendo que el varón de Dios sí podía acompañarlo a comer y beber. ¿El viejo profeta mintió? La respuesta es sí. Sí mintió. El varón de Dios pidió dirección de Dios, es otra pregunta, para corroborar lo que le dijo el viejo profeta. La respuesta es no. No lo corroboró con Dios. Actuó sin confirmación de lo dicho por el viejo profeta. Siguiente pregunta. ¿Dios le pudo haber confirmado al varón de Dios si hubiese orado de que lo que dijo el viejo profeta era una mentira? La respuesta es sí. Dios se lo pudo haber confirmado de que mentía el viejo profeta. Siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el varón de Dios hubiera orado y Dios no le dice: ve con el viejo profeta? Puedes ir o no puedes ir. Que simplemente no le hubiera dicho nada. El varón de Dios no debió ir. Aun si Dios no le hubiera contestado un sí o un no, que no le hubiera dicho nada. Al fin de cuentas, el silencio de Dios también hubiera sido una respuesta. No había cambio de planes. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza se la dará Dios a su corazón, pero queda claro que en cuanto a lo que le diga a Dios a su corazón, se las dirá a usted. Pero en cuanto a lo del profeta, sí podemos examinar cómo
es que el profeta de Dios vivió en esta situación. La enseñanza para el varón de Dios ya no la sabemos. Mientras Dios no diga otra cosa, no debemos creer a nadie más. Si Dios nos dijo que no hagamos ciertas cosas, nadie nos puede decir que Dios le ha hablado, porque eso no es así. Es importante que nosotros podamos considerar hacer las cosas correctas como Dios nos las ordena. Que no debamos cambiar lo que Dios nos dice. Si no recibimos una orden, una palabra de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios han caído cuando han desobedecido a Dios? Bien, por último les diré el final de Jeroboam. Lo que expresaré a continuación es en Primera de Reyes, capítulo 14, del 1 en adelante. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Versículo 2, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozca que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Versículo 3, y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de hacer con este niño. Versículo 4, y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Versículo 5, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Versículo 6, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Versículo 7, ve, dile a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Versículo 9, sino que hiciste lo malo delante de los que han sido delante de mí, hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Versículo 10, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Versículo 11, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 12, y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Versículo 13, y todo Israel lo endechará y le enterrará, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel. En la casa de Jeroboam, versículo 14, y Dios levantará un varón el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Versículo 15, Jehová sacudirá a Israel a modo que la caña se agita en las aguas, y
le arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Versículo 16, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Versículo 17, entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Versículo 18, y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual había hablado por su siervo el profeta Ahías. Versículo 19, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en las historias de los reyes de Israel. Versículo 20, el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo sido enterrado con sus padres, vino a nacer Nadab y gobernar su hijo. Con esto estoy dando por terminado esta segunda parte del estudio del rey Jeroboam. Así fueron los últimos días de Jeroboam, y así fue el destino que siguió la descendencia de Jeroboam. En la primera parte del estudio había dicho que estaría orando por todos aquellos que, reconociendo que no adoran a Dios, no le piden a Dios y que tienen imágenes que no son agradables a Dios ni que representan a Dios, y que piden a esas imágenes cuando Dios dice que al único que le pidamos y que no nos hagamos imágenes ni arriba en el cielo ni debajo en la tierra. Entonces, si reconocen y quieren cambiar su actitud y de hoy en adelante pedir a Dios solamente por ser el único que Él dice que le pidamos, al que le abramos nuestro corazón, por ser Dios mismo, por ser nuestro Padre quien nos creó y quien escucha nuestras oraciones, y que no necesitamos de nada ni de nadie más para pedir que Dios bendiga nuestras vidas y nuestras familias y nuestras tierras. Todo el que quiera puede seguir conmigo esta oración. Permítame orar. Voy a mencionar la oración, y mientras usted manténgase con sus propias palabras pidiéndole a Dios que le permita de hoy en adelante pedirle solamente a Dios. Padre, yo te pido por cada persona que en su corazón ha sentido dejar atrás el adorar cualquier otra cosa que no seas tú, y que de hoy en adelante quiera pedir tu protección, tu ayuda, tu favor, tu misericordia. Yo te pido que escuches sus corazones y sus palabras, y que en este momento tú los puedas bendecir y fortalecer. Si el resultado de haber estado pidiéndole a otras cosas que no hayan sido a ti y que hayan caído en traer maldición a sus vidas por cuanto han caído en idolatría, yo te pido, Padre, que en este momento rompas cualquier maldición que haya en sus vidas, que los haya llevado a estar bajo cautiverio de maldición. Rompo las cadenas, las ataduras que hay en medio de ellos, y en el nombre de Jesús declaro bendición en sus vidas, declaro sanidad en sus vidas, declaro prosperidad en sus vidas, declaro bendición en sus familias, en sus tierras, en sus generaciones siguientes, y que el favor tuyo en este momento fluya sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora todos aquellos que quieran tomar una decisión de querer caminar con Jesús y invitarlo a su corazón y pedirle que reine en su corazón como el único Dios y Señor de su corazón y de su vida, como Hijo de Dios que ofreció su vida en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Si usted quiere que Dios le limpie de todo pecado, le perdone cualquier ofensa en contra de Dios, yo le invito para que le diga a Jesús que venga a su corazón y viva de hoy en adelante.
y que lo reconozca como el Salvador del mundo y que no hay otro. Si usted quiere, repita conmigo esta oración después de mi Padre. Yo te pido, de acuerdo a lo que dice tu palabra, que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para ofrecerme salvación y vida eterna. Yo recibo esa salvación. Yo te pido que perdones mis ofensas que he hecho en contra de ti. A veces entendiendo lo que hago y a veces sin entender que te estoy ofendiendo. Te pido que me perdones y que me hagas una nueva criatura para ti. Reconozco a Jesús como mi Salvador personal y le acepto en mi corazón. Lo invito a que more en mi corazón sabiendo que Jesucristo es el Salvador del mundo y es el Hijo del Dios eterno. Gracias, Padre, porque de hoy en adelante puedo sentir en este momento que tú me has perdonado cualquier ofensa contra ti. Gracias por tu perdón. Lo acepto y lo reconozco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, con esto estoy dando por terminado este estudio bíblico, esta segunda parte de la enseñanza del rey Jeroboam, y todos aquellos que hicieron esta segunda oración y que aceptaron a Jesucristo, yo le invito para que usted pueda enviarme una información de su experiencia a mi correo electrónico. Recuerde que en las cintillas aparece mi correo Gmail para que usted me envíe su información de que aceptó a Jesucristo y yo enviarle de regreso a usted una serie de palabras y de estudios que le podrán servir para su camino con Jesucristo. Por lo tanto, hasta aquí llegamos. Bendiciones para todos.